Resonancia. Criaturas de frecuencia. Mehr und mehr Menschen leiden an Gesundheitsbeschwerden. Cada vez más personas sufren problemas de salud como mareos, dolores de cabeza, arritmias cardíacas o insomnio. A menudo se cita el estrés como causa. El siguiente documental de 2012 muestra que estos síntomas suelen estar relacionados con causas completamente distintas y menos conocidas. La película nos lleva en un viaje desde nuestros orígenes hasta la década de 1990, cuando comenzó la expansión de la tecnología de comunicación inalámbrica. Desde entonces, la humanidad está inmersa en un océano de frecuencias artificiales. A simple vista, el planeta parece el mismo, pero a nivel celular es el mayor cambio que ha sufrido la vida en la Tierra. Ausgesetzt ist. Die Auswirkungen sind nicht zu unterschätzen. No hay que subestimar sus efectos. CLA-TV ha traducido esta película al español para usted. Científicos, representantes de la industria, médicos y afectados dan su opinión. Esperamos que disfrute viendo el siguiente documental de James Russell, Resonancia, Criaturas de Frecuencia. Aún no entendemos muy bien lo que estamos haciendo. Por fin tenemos un anuncio sobre si los teléfonos móviles causan cáncer. Un científico desconocido está a punto de hacer un descubrimiento que debería haberlo cambiado todo. Su nombre era Winfried Otto Schumann. A partir de ese día, enseñó a sus alumnos la física de la electricidad, cómo una esfera puede generar una tensión eléctrica en una esfera, y como resultado, una frecuencia. A la clase de Schumann le costó entender el tema. Para facilitar las cosas, el profesor les indicó que imaginaran que la Tierra era una esfera y la ionosfera otra. A continuación, les pidió que calcularan la tensión entre ellas. Como él mismo no tenía ni idea, Schumann también se puso a hacer cuentas. El pulso de la Tierra, la resonancia Schumann, era exactamente 7,83 hercios. El descubrimiento fue asombroso. ¿Se parecía la resonancia Schumann a las ondas alfa del cerebro humano? No, era idéntica. La frecuencia del cerebro, que controla nuestra creatividad, nuestro rendimiento, nuestro estrés, nuestros miedos y nuestro sistema inmunitario, se había sintonizado de algún modo con la frecuencia del planeta. El pulso de la Tierra se había convertido en el pulso de la vida misma. Bueno, si nos fijamos en la historia de la Tierra, parece bastante obvio. Las ondas Schumann han formado parte de este planeta desde el principio. La vida se desarrolla rodeada de ellas e inevitablemente en sintonía con ellas. De hecho, nuestra sensibilidad a la frecuencia se ha vinculado profundamente a nuestra capacidad para percibir otro fenómeno del planeta. Sabemos que las abejas son sensibles a los campos magnéticos.
Sabemos que tienen partículas de geomagnetita en sus cuerpos, y las pruebas de laboratorio han demostrado que, efectivamente, reaccionan con sensibilidad a los campos magnéticos. Se ha demostrado en el laboratorio que la forma en que construyen sus panales puede controlarse generando un campo magnético artificial, y parece obvio que las abejas utilizan los campos magnéticos para orientarse. El delicado equilibrio de la vida en la Tierra queda perfectamente ilustrado por la dependencia de las abejas y su polinización de las plantas. Se supone que la vida apenas tendría posibilidades sin las abejas. La polinización por insectos es necesaria para casi todo lo que hace interesante la comida. Así, frutas, frutos secos, todo ello requiere polinización por insectos, y las abejas son el grupo más importante de polinizadores. La mortalidad de las abejas de este tipo, también conocida como CCD, Colony Collapse Disorder, está afectando a las colonias de abejas en todo el mundo, con algunos países reportando pérdidas de hasta el 70%. Se citaron diversos motivos como desencadenantes, pero ninguno de ellos pudo explicar de forma concluyente por qué las abejas dejaron de regresar repentinamente a sus colmenas, con una excepción. Una investigación sensacional de Johan Kuhn y su equipo. En un experimento, el doctor trabajó con 8 colonias de abejas y colocó un teléfono DECT normal en 4 de ellas. A continuación, los científicos comprobaron si la presencia de un teléfono DECT afectaba el regreso de las abejas a su colmena. Los resultados fueron sorprendentes. Las abejas volvieron en un número normal a las colmenas en las que no se colocaron teléfonos DECT. Pero casi ninguna abeja regresó a las colmenas que contenían un teléfono DECT. A una de las colmenas que contenía un teléfono DECT, ni una sola abeja regresó. Para comprender plenamente las implicaciones del experimento del Dr. Kuhn, primero tenemos que entender cómo funciona un teléfono DECT. La razón por la que se puede caminar por su casa y hacer llamadas con su teléfono DECT es que la estación base de su teléfono DECT envía ondas electromagnéticas llamadas microondas a su auricular. Es exactamente la misma forma en que un mástil de telefonía móvil se comunica con un teléfono móvil. Un teléfono DECT es esencialmente una versión en miniatura de una antena de telefonía móvil. Si a una abeja le influye lo que viene de un teléfono DECT, sin duda también le influirá lo que venga de una antena de telefonía móvil. Y con 4.000 millones de usuarios de telefonía móvil en todo el mundo, de repente había un número alarmante de antenas de telefonía móvil. El sentido magnético de la abeja le permite orientarse utilizando las líneas del campo magnético terrestre, una capacidad en la que ha invertido millones de años de desarrollo y puesta a punto. ¿No es evidente que una sensibilidad tan elevada se ve influida por los más mínimos cambios en el entorno electromagnético? Entonces, ¿qué significa este cambio gigantesco que se ha producido casi de la noche a la mañana? ¿Existen otras especies que tengan esta sensibilidad a los campos magnéticos? Una sensibilidad que, en última instancia, les hace vulnerables a las frecuencias artificiales. Por desgracia, el descubrimiento de una nueva proteína llamada criptocromo sugiere que toda la vida tiene un sentido magnético. Se descubrieron en las plantas en la década de 1990. Su función es absorber la luz azul, necesaria para regular el crecimiento. Desde entonces, se han encontrado en insectos, animales, mamíferos, seres humanos y aves. Los criptocromos son moléculas biológicas llamadas proteínas.
son producidos por algunos de nuestros genes, llamados genes CRY. Y la molécula de criptocromo regula en realidad nuestro ritmo circadiano, incluida la producción de melatonina. Algunos de los criptocromos parecen tener la función de absorber la luz, como detector del reloj circadiano. Son, por tanto, una aportación para el ritmo día-noche que parecen tener muchas especies, tanto plantas como animales. Pero en el año 2000, Thorsten Ritz reveló un papel aún más asombroso del criptocromo. En una serie de experimentos con petirrojos, demostró que su sentido de la orientación no se basa solo en el magnetismo, sino que procede directamente de las células criptocromáticas situadas detrás del ojo. La forma en que probó esto fue exponer a las aves a campos de radiofrecuencia para ver si esto realmente interferiría con su brújula magnética. Resultó que el campo de alta frecuencia no solo interfería en la migración de los petirrojos, sino que ocurría incluso a intensidades de campo muy bajas. Es realmente importante e interesante que incluso campos de radiofrecuencia muy débiles afectaran a la brújula de los petirrojos. Los experimentos de Ritz demostraron claramente que la célula criptocromática utilizada en la navegación se ve seriamente afectada por las frecuencias artificiales, incluso frecuencias muy inferiores a las consideradas seguras por el regulador ICNIRP. Existen sólidas razones científicas para creer que los campos magnéticos artificiales, destruirán el hábitat de una serie de especies. ¿En qué medida ha cambiado nuestro entorno como consecuencia de los campos electromagnéticos? En los últimos 25 años se ha producido un cambio irreconocible. Es millones de veces superior en términos de energía electromagnética. La antigua Agencia Nacional de Protección Radiológica dijo en uno de sus documentos que estima que el entorno de radiación, si se quiere llamar así, ha aumentado muchos millones de veces en comparación con lo que era hace 50 años, muchos millones de veces. Es un cambio enorme para el medio ambiente en la Tierra y está inundando completamente todas estas señales naturales, incluyendo las ondas Schumann con las que hemos evolucionado. Si la humanidad tiene la capacidad de percibir campos magnéticos, si tienen la misma capacidad que las abejas, los pájaros y las mariposas, ¿significa eso que somos tan susceptibles a las frecuencias artificiales como ellas? ¿Nos afectarán los cambios en nuestro entorno del mismo modo que a ellos? ¿Cómo describe la electrosensibilidad? La electrosensibilidad es cuando la gente empieza a reaccionar. Su cuerpo empieza a reaccionar a los campos electromagnéticos. En general, los campos electromagnéticos a los que reaccionas son inalámbricos. Se trata de comunicación inalámbrica, Wi-Fi, teléfonos inalámbricos, teléfonos DECT, teléfonos móviles, antenas de telefonía móvil.
Todos ellos envían señales que nuestro cuerpo nunca ha experimentado antes. that our body has never experienced before. Y cuando empieza a afectar a la gente, cuando empezó a afectarme a mí, suele ser primero la cabeza. Empiezas a sentir dolor en la cabeza. Odio decir dolor de cabeza porque es un dolor en la cabeza que no se parece a ningún otro dolor de cabeza que hayas tenido. A headache you've ever had before. La mayoría de la gente se queja de molestias como arritmia cardíaca, insomnio, dolor de cabeza, alteraciones visuales, mareos, diversos tipos de parestesias o neurosis. Describen haber experimentado sensaciones inusuales en su cuerpo. De hecho, también puede afectar al sistema hormonal, a la función tiroidea. La lista es realmente interminable. Los aspectos de un organismo que le permiten detectar y responder a los campos electromagnéticos, se podría decir que estas palabras se utilizan en contextos diferentes. Y si lo desglosamos en electrosensible, podríamos decir que se trata en realidad de una respuesta a la vida misma. Por ejemplo, cuando examinamos un organismo para determinar si hay vida, en realidad buscamos la presencia de electricidad. Por ejemplo, con el electrocardiograma, el ECG y el encefalograma EEG. Lo que estamos investigando es la presencia de electricidad de estos órganos, el cerebro y el corazón. Y cuando vemos esto, es señal de que la vida está presente. En cierto sentido, los campos electromagnéticos forman parte de la vida misma a nivel celular. Se podría decir que toda la vida es electrosensible. ¿Es una enfermedad real? Sí, absolutamente lo es. Actualmente, la OMS afirma que es real y que los síntomas pueden ser graves y debilitantes. Las cifras de electrohipersensibilidad se sitúan en torno al 2 o 3%. Se trata de personas cuyas vidas se ven extremadamente afectadas por esta enfermedad. Pero como ya he mencionado, el 100% de las personas reaccionan a ella a nivel celular. Esto significa que si no se toma suficientemente en serio o no se reconoce, las consecuencias para el sistema sanitario pueden ser enormes. Y el número de personas con electrosensibilidad leve o moderada es probablemente mucho mayor de lo que suponíamos. Con la introducción de los teléfonos móviles en los años 80, se hizo necesaria una red de antenas. Desde entonces, las empresas de telecomunicaciones han instalado más de 5 millones de antenas en todo el mundo. Orgullosos de llenar todo el aire de frecuencias de microondas, no han hecho ni un solo estudio para asegurarse de que no tendría ningún daño a largo plazo para la salud. Se construyeron sin garantizar primero su seguridad. Gracias por su ayuda. Muy desagradable, ¿no? Sí, también está ahí todo el tiempo, algo que se nota, que no para. Está constantemente irradiando, proviene de los mástiles. Si puedes ver el mástil, estás expuesto a ella. Sinceramente, aunque no lo hagas, estás expuesto a él a esta distancia porque atraviesa muros de hormigón y demás. Se amortigua un poco, pero solo un poco. A 200, 300 metros del mástil, estás constantemente expuesto a él. Si puedes oírlo, lo cambia todo. Sí. ¿Cómo sería si se pudiera ver? Sería como ver smog todos los días. Con una niebla de frecuencias artificiales rodeándonos constantemente y sin comprobar su seguridad, ¿es de extrañar que el cuerpo humano empiece a reaccionar a ellas? Fue hace unos 10 años. Yo estaba en mis 30. Ahora no he tenido cáncer de mama en mi familia. Llevaba un estilo de vida muy saludable. Viví junto a una antena de telefonía durante muchos años, 7 en aquella época. Estaba a 100 metros de mi casa. Durante años tuve síntomas que no estaban asociados al mástil, porque en aquella época no sabía nada de la electrosensibilidad.
Tenía mareos, problemas de sueño, dolores de cabeza y punzadas en la cabeza, e iba al médico con frecuencia. Me dijeron que era estrés o un virus, y entonces de repente me diagnosticaron cáncer de mama. Fue el mayor shock de mi vida. Al principio pensé, tengo mala suerte, soy yo. Entonces empezó el tratamiento. Y conocí a algunos vecinos allí en el hospital. Yo vivía en un pueblo muy pequeño. Y también conocí a estas vecinas, mujeres jóvenes. Yo era la más joven, de unos 30 años. Las demás tenían 40 o 50. 5 de nosotras estábamos allí, todas al mismo tiempo en un plazo de 6 meses, con el mismo diagnóstico de cáncer de mama. Con tantos teléfonos móviles y antenas y una industria de la telefonía móvil valorada en miles de millones, uno esperaría que a estas alturas se hubiera creado un organismo gubernamental estricto, una autoridad que garantizara que la industria de las telecomunicaciones emite por el lado seguro, alguien que establezca límites estrictos que protejan a la población, alguien que garantice que aquello a lo que estamos expuestos es absolutamente seguro. Por desgracia, no existe nada de esto. Lo que sí tenemos es la ICNIRP. La ICNIRP se creó en Europa hace unos 20 años para estudiar las radiaciones no ionizantes. Es el Comité Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes y su trabajo consiste en examinar toda la bibliografía que se publica y básicamente resumirla. Eso es lo que dice definitivamente la ciencia. No puedes ser elegido. Te invitan a formar parte si eres uno de los favorecidos. Así que siempre viene determinado por la industria, porque es ahí donde están las raíces. Correcto. Por lo tanto, tenemos un punto de referencia que han establecido, que ha sido adoptado por la mayoría de los países europeos y es algo que recomienda la propia Comisión Europea, el panel de expertos incluido. Pero estos valores orientativos se basan en métodos de construcción que sabemos que tienen su causa y efecto en la radiación de alta frecuencia. El único escenario que existe ahora en cuanto a la energía que nos rodea en la misma frecuencia que la radiación de los teléfonos móviles, las antenas de telefonía móvil y los teléfonos inalámbricos, todos los diferentes dispositivos de comunicación que utilizamos todos los días, es el mismo que conocemos de los hornos microondas. Si utilizamos suficiente energía y la concentramos en un área lo suficientemente pequeña, entonces se calientan los tejidos y todo lo que contenga una cierta cantidad de agua. Ninguno de los valores guía actuales tiene nada que ver con los daños crónicos a la salud o el cáncer. Ninguno de ellos, ni uno solo. Todos están orientados a efectos de calor o efectos inmediatos como hormigueo en la piel o tic en las cejas o algo así. Nadie puede detectar los daños a largo plazo para la salud. O sea que por debajo de 40 es insignificante, no tiene sentido. No tiene sentido, no hay intención de proteger contra los daños a la salud a largo plazo. ICNIRP ICNIRP no tiene ningún sentido. Por ejemplo, si quieres asegurarte de que nadie supere el límite de velocidad en el colegio, fija el límite de velocidad en 10,000 kilómetros por hora. Así, todo el mundo lo respetará y nadie conducirá demasiado rápido. Se puede pasar por delante de la escuela a 999 kilómetros por hora y se respeta el valor límite. La comisión consultiva no está creada para examinar las pruebas con vistas a proteger al público. En 2011, la Organización Mundial de la Salud cambió la clasificación de peligrosidad de los teléfonos móviles y los reclasificó como posiblemente cancerígenos para los seres humanos, debido a un mayor riesgo de desarrollar glioma, el tipo de tumor cerebral asociado al uso de teléfonos móviles. ¿Cuál ha sido el detonante de este brusco cambio de situación? Se han realizado innumerables estudios sobre los posibles efectos de los teléfonos móviles en la salud. Algunos muestran un efecto, otros no muestran ninguno. Pero el estudio más concluyente es el de Leonard Hardell. Ha dirigido la mayor y más profunda investigación jamás realizada. Combinó su propio trabajo con el de otras personas de todo el mundo. Desde principios de los años 90, han analizado los hábitos telefónicos de más de 2,000 personas de todo el mundo. Personas con tumores como el astrocitoma y el neuroma acústico, los tumores cerebrales más asociados al uso del teléfono móvil por su proximidad al aire.
Los resultados son estremecedores. Llegaron a la conclusión de que el uso de teléfonos móviles aumenta realmente el riesgo de padecer un tumor cerebral. Y también descubrieron por qué las investigaciones anteriores no mostraron ningún efecto. Creo que hay más pruebas de que es cancerígeno que solo posiblemente cancerígeno. Pero creo que en cierto modo lo entiendo, porque la mayoría de los cánceres que se avecinan aún no están ahí. La gente no lleva utilizando los teléfonos móviles el tiempo suficiente para que se manifieste su verdadero efecto. Como con otros carcinógenos, se necesitan al menos 10 años para ver un efecto de la exposición. Como la explosión de la telefonía móvil no empezó hasta finales de los 90, no es de extrañar que apenas estemos empezando a ver sus efectos. Y está ocurriendo ahora mismo. ¿Qué hace el sector de las telecomunicaciones para proteger a sus usuarios de un tumor cerebral? Un vistazo a los manuales de seguridad sugiere que están más preocupados por su propia protección. En la parte posterior de casi todos los teléfonos móviles hay instrucciones sobre a qué distancia del cuerpo hay que sostenerlo. Instrucciones que son completamente impracticables en la mayoría de los casos. ¿Y qué ocurre cuando el sector de las telecomunicaciones financia investigaciones sobre los daños que causa? Y esta investigación concluye que el uso del teléfono móvil influye en el desarrollo del cáncer. Sin embargo, tienden a reservarse esta investigación. Aunque la epidemiología demuestra claramente que el uso del teléfono móvil aumenta el riesgo de desarrollar un tumor cerebral. Lo que la gente de la ICNIRP necesita ver es una causa y un efecto claros. ¿Cómo ocurre? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Y cómo se causa exactamente el cáncer? Puede parecer obvio que una criatura tan sintonizada con las frecuencias de la Tierra y tan sensible a su campo magnético reaccione de forma natural a las microondas producidas por el hombre. Pero durante años, el sector de las telecomunicaciones ha defendido sus acciones planteándose la misma pregunta. Se han planteado la pregunta equivocada. La respuesta es melatonina. En general, se reconoce que la célula de radicales libres es la principal causa o factor de la mayoría de los cánceres. La defensa más importante de nuestro organismo contra estos radicales libres es su antioxidante más potente. Entra en el torrente sanguíneo y su trabajo es actuar como un antioxidante natural, un agente natural contra el cáncer. La melatonina es un agente anticancerígeno muy, muy potente. Actúa como un llamado agente oncostático que le protege contra el cáncer y controla el ritmo sueño-vigilia para que usted duerma bien y reciba la dosis adecuada de melatonina. Es una molécula anti-envejecimiento. En otras palabras, elimina los radicales libres y rejuvenece la piel. Sí, así que si tiene una cantidad reducida de melatonina, entonces su sistema inmunológico baja. Al principio, usted tiende a tener problemas para dormir, es decir, no puede conciliar el sueño, o si lo hace, no puede volver a dormirse. Puede tener problemas cardíacos porque la melatonina también protege su corazón. Y usted es mucho más susceptible a las enfermedades porque su sistema inmunitario no funciona de forma óptima. Estas son algunas de las cosas que suceden cuando usted tiene niveles de melatonina disminuidos.
Y, por ejemplo, la mujer media con cáncer de mama solo tiene una décima parte de la melatonina que una mujer normal de su edad. normal woman of her age. Y en las personas con cáncer de próstata tienen menos de la mitad de la melatonina que deberían tener. They should have. Los niños autistas tienen menos de la mitad del nivel de melatonina que deberían tener. Melatonina reducida en los trabajadores del turno de noche porque trabajan de noche y están expuestos a la luz. No producen melatonina por la noche y se sabe que aumentan el riesgo de cáncer de mama en un 50%. Y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, ha clasificado gradualmente el trabajo en turno de noche como posiblemente cancerígeno debido a esta reducción de melatonina. because of this melatonin reduction. Actualmente hay muchos estudios que demuestran que las personas que trabajan en turnos de noche o las personas ciegas tienen tasas de cáncer diferentes a las de la población media. Y la mayoría de estos estudios respaldan la opinión de que la falta o la reducción del nivel de melatonina repercute negativamente en la salud. Como el cuerpo solo se regenera por la noche, la melatonina solo se produce cuando la glándula pineal percibe que no hay luz. Y lo que sucede, la glándula pineal es sensible a la luz. Se encuentra exactamente donde el cerebro recibe las señales de los ojos y se cruza en el punto del centro. Se denomina núcleo supraquiasmático. Las conexiones de ahí van directamente a la glándula pineal para decirles si hay luz o no. Cuando hay luz, se produce una interferencia simultánea con las señales que el cerebro quiere enviar a nuestras células para repararlas. Así que no tiene sentido que el cerebro envíe estas señales a nuestras células para decirles que se reparen cuando hay tantas interferencias que no las oirían. Así que espera, el cerebro espera hasta que oscurece. ¿Qué investigaciones han demostrado que exista un efecto sobre la producción de melatonina por campos eléctricos, campos magnéticos u ondas de radio? Sí, bueno, el Instituto Battelle en América ha estado haciendo mucho trabajo sobre este tema desde finales de 1970. Y sus científicos, Barry Wilson, Dick Stevens, y esta gente empezaron a pensar en ello porque sabemos que el cerebro deja de producir melatonina cuando se enciende la luz. If you turn the light on, then the brain stops making melatonin. Así que pensaron, bueno, tal vez nuestros cerebros no pueden distinguir entre los campos eléctricos que nosotros mismos generamos artificialmente y la luz natural que todos sabemos que está presente durante el día, porque simplemente no producimos melatonina durante el día. Existen muy buenas razones biológicas para ello. Así que pensaron que esos campos eléctricos suprimían la síntesis de melatonina, lo que a su vez provocaría cáncer, especialmente cáncer de mama en las mujeres, porque ya no tendrían la protección inmunológica que suelen tener. Así que el cerebro interpreta las ondas de radio como ondas de luz. Sí, no podemos distinguirlos. La hipótesis de que la glándula pineal no puede distinguir entre las frecuencias luminosas y las frecuencias artificiales ha sido demostrada en cualquier caso por numerosas investigaciones. Lo ingenioso de nuestro cuerpo es su capacidad para contrarrestar la producción de radicales libres produciendo melatonina. Hemos creado un equilibrio preciso en nuestro interior, un sistema de defensa perfecto. Nuestro organismo ha tardado millones de años en perfeccionar esta técnica. Una técnica creada a partir del entorno en el que hemos evolucionado. Pero ¿no ha cambiado exponencialmente nuestro entorno en las últimas décadas? A simple vista, el mundo parece ser el mismo. Pero a nivel celular, se trata del mayor cambio medioambiental que ha sufrido nuestra vida.
Es obvio que un cambio tan gigantesco alteraría inevitablemente un equilibrio tan delicado. Y las consecuencias de que nuestro organismo no produzca la cantidad adecuada de melatonina pueden ser fatales. Científicos de todo el mundo creen ahora que los radicales libres podrían ser la causa o un factor de todas las enfermedades conocidas, no solo el cáncer. A principios del siglo XX, la leucemia infantil era una rareza médica. Desde entonces, solo hemos visto un aumento de la leucemia infantil. Aumenta en torno a un 2% cada año. Y esto también se aplica a muchas otras enfermedades: autismo, tumores cerebrales, cáncer. Las tasas de cáncer en la década de 1910 eran probablemente la mitad de las actuales. Y muchas otras enfermedades están relacionadas por estudios, por investigaciones científicas sobre la exposición a los campos electromagnéticos y a la radiación, no solo a las líneas eléctricas, sino también a los campos de radio y microondas. En los últimos 50 años, nos hemos visto inmersos en un océano de radiación electromagnética. Nos rodea por todas partes, invisible, no podemos verlo, pero sabemos que está ahí. Cada vez que usas el móvil, sabes que está ahí. Somos un organismo ingenioso y a la vez complejo. El funcionamiento de nuestro cuerpo no es aleatorio ni algo que haya sucedido de la noche a la mañana. Como cualquier otro ser vivo de este planeta, nos hemos adaptado al medio en el que vivimos. Un entorno que ha tenido un delicado equilibrio de campos y resonancias desde el principio de los tiempos. Estos fenómenos no solo nos rodean, sino que nos convierten en lo que somos. Las células de nuestro cuerpo se comunican entre sí utilizando frecuencias luminosas. Al igual que nuestro ADN, utiliza frecuencias electromagnéticas para reproducirse. En el núcleo de todo esto están los protones y electrones, polarizados positiva y negativamente, lo que hace que toda la vida sea magnética. Como toda forma de vida, estamos dotados de células criptocromáticas, lo que nos permite percibir estos campos de una forma que apenas comprendemos. Somos seres de frecuencia, electricidad, luz y magnetismo. Y para llegar a serlo, se necesitaron millones de años, un proceso que comenzó con la primera célula. Aunque hemos adoptado la tecnología inalámbrica y la hemos incorporado a nuestra vida cotidiana, nuestros cuerpos no han seguido el ejemplo a nivel celular. Las frecuencias que nos rodean ahora son tan ajenas a nuestras células como lo serían a nuestros ojos si pudiéramos verlas. Nuestros hijos nacen en un mundo que sus cuerpos simplemente no pueden comprender. ¿A dónde nos llevará todo esto? Mientras se realiza esta película, la tecnología 4G se está extendiendo por todo el mundo. Para que esto sea posible, se están elevando los límites. Wi-Fi está disponible en casi todas las casas, escuelas y tiendas, y nos rodea todo el tiempo. La tecnología telefónica DECT está presente en casi todos los hogares. En un momento en que la industria es responsable y debería actuar con cautela, está mostrando un desprecio temerario por nuestra salud a largo plazo. El dinero gobierna el mundo. Y que desarrollen una conciencia por ello es tan probable como que lo hiciera la industria tabacalera. Así que si va a haber un cambio, no vendrá de ellos. Debe venir de nosotros. Simplemente tenemos que abrir los ojos y reconocer el problema.